Hola, queridos amigos, nuevamente nosotros acá saludándolos. Acá el día de hoy tengo una de las entrevistas más importantes, que es de la señora Yesenia Rivera, que es la persona con la cual hemos vivido ya en un matrimonio más de 26 años. Y pues tenemos dos lindas y hermosas niñas y pues una familia muy hermosa. Así que gracias, Jessy, por aceptar esta entrevista. Y pues sí, sabemos un poquito de tu historia, que era esa chica trabajadora, esa chica soñadora que vivía en un pueblecito allá en El Salvador, un pueblecito muy pequeño, más que todo un caserío de allá de El Salvador, pero ella decide un buen día venirse a Estados Unidos y pues venir al sueño americano, ¿verdad? Y encuentra lo que es la oportunidad acá en Estados Unidos. Y pues cuéntanos un poquito de esa niña soñadora que vivía allá en El Salvador, allá en Santana, en uno de los caseríos de Santana. Adelante, Jessy, qué gusto esta entrevista. Sí, será un gusto. La verdad que va a ser una entrevista muy maravillosa porque es llevarme al pasado, recordar de dónde vengo. Sí, soy de un caserío que se llama Las Lomas. Es el campo, un lugar donde pues ahí nací. Nací y pues me crecí y pues un día pues se dio la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, pero bueno, recordando, ¿no? Soy una de las menores de la familia. Soy la penúltima. Soy la penúltima de, como quien dice, la última de las mujeres. Éramos 10 hermanos. Wow, de familia grande, familia bastante numerosa y me imagino que había mucho que hacer en ese hogar. Y sí tengo entendido que tu mami pues era la que trabajaba, la luchadora, que buscaba el sustento para toda la familia y pues le tocó por muchísimos años. Pero también hay otro punto muy bonito de tu historia, que tú eres una siete vecina. Y entonces es una parte muy poderosa, aparte de ser la antepenúltima de toda la familia. Y pues me imagino en esa situación del campo, donde no hay servicios médicos a la mano, una comadrona posiblemente, pero no teníamos en ese entonces la ventaja de tener ahí rápido un centro de emergencia y rápido. ¿Cómo fue esa anécdota donde nace esta bella siete mesina? Bueno, lo que mi mamá me contaba, ¿no? Que en paz descanse. Mi mamá me contaba que, bueno, vine de sorpresa porque solamente eran 7 meses de embarazo los que ella tenía. Entonces, pues llegué una mañana. O sea, yo casi que me imagino que era casi que el pesebre, ¿no? Porque mi mamá dice que estaba ordeñando una vaca que tenían. Cuando una vaca, nomás tenían una, donde les era para la lechita de los niños, ¿no? De los hijos. Y dice que en ese momento sintió los dolores. Ella estaba con los hijos más pequeños. Entonces fue cuando de alguna manera hizo que llegara mi papá y resulta que cuando mi papá fue a buscar la partera, como tú decías, hay diferentes nombres como le llaman, ahí le llamaban la partera. Iban por una señora para que ayudara a que viniera el bebé al mundo, ¿no? Así que fue mi papá, pero dicen que cuando llegó la partera y mi papá regresaron a casa, yo ya había nacido. O sea, nací sola con mi mamá. Era tan chiquitita, que pues fue algo bien difícil, ¿no? Y casi que a mí me causa hasta risa, ternura y siento que es como un milagro porque mi mamá dice que yo era tan chiquita que cabía en la palma de la mano de ella, ¿verdad? Y con los piecitos así, pero súper chiquitita. Me ponía en una cajita de zapatos afuera para que yo agarrara el sol, porque por haber nacido de 7 meses necesitaba haber crecido más, entonces ella me ponía al sol. Imagínate, milagro que no me llevó por ahí un pajarito, ¿no? Pero son cosas de la vida, ¿no? Dios sabe por qué le permite a uno nacer, crecer y desarrollarse. Así que yo me considero un milagro de Dios, un milagro de la naturaleza y un milagro de estar acá contando esta historia. Sí, recuerdo muy bien que tu mami repetía esa historia y siempre me gustaba escuchar directamente de la protagonista que era ella, qué había sucedido.
y ella contaba que tu cuna era una cajita de zapatos, o era una cajita de eso donde vienen los zapatos. Imagínate esa bebé tan diminuta que logra sobrevivir y eso logra desarrollarse en medio de la escasez, porque no estaban que los sueros y que todo eso que utilizaría un médico en la actualidad para que la niña pueda sobrevivir. Entonces sí, una historia muy bonita. Y pues ahí sigue tu historia, sigue creciendo, sigue yendo a la escuela, que no quedaba a la vuelta de la esquina, ¿verdad? ¿Cómo era esa anécdota de la escuela? ¿Qué hacías? Bueno, yo a la escuela empecé a ir un poquito grandecita ya, porque en ese tiempo, yo nací en el año 72. O sea, cuando se supone que un niño empieza a ir a la escuela a los 8 años, ¿verdad? Más o menos al primero, porque no había ni siquiera kinder. Entonces, pero ¿por qué razón no empecé? Porque en ese tiempo era tiempo de guerra. Entonces, las escuelas las cerraron en ese tiempo. Entonces yo empecé a ir a la escuela ya cuando tenía como 10, 11 años. Empecé a ir a la escuela al primero. Entonces era caminar. Era como 1 hora más o menos caminando. Entonces, pero lo bueno que yo tenía unas hermanas grandes, mis hermanas me enseñaron en casa, por lo menos me enseñaron lo más básico, las vocales, el abecedario. Entonces, cuando yo empecé a ir a la escuela, rápido me pasaron al 2º grado. Entonces eso fue algo bueno, pero sí recuerdo esas tardes bonitas, ¿no? Que a pesar de la limitación, la pobreza en la que vivíamos, era lo único que conocíamos. Entonces no existía la abundancia, ni siquiera teníamos televisor, los radios eran de batería. Entonces lo único era ingeniarnos y jugar a lo que podíamos jugar con mis hermanos y entretenernos ahí entre el monte, entre los sembradíos de maíz y frijol, pero pues fue una vida bonita a pesar de las limitaciones, la pobreza. Vivíamos en una casita que tenía el techo de zacate, las paredes como embarradas le llamaban, no era ni siquiera ni adobe, no era adobe, no llegaba a adobe, no, ladrillo menos. Pero pues ahí nacimos y ahí crecimos y ahí está todavía ese lugarcito, ¿no? Y ya no existe nada. Y regresando a la escuela, ¿a qué hora pasaba el autobús a recogerte? ¿Cuál autobús? Apenas habían caminitos y calles, pero de tierra, ¿qué carro? No habían carros, no habían autobuses, no había nada. Era caminar y caminar, ¿no? Caminar junto con otros compañeritos. Empezaba la escuela a las 8 de la mañana, entonces para llegar a las 8 nos íbamos a las 7 de la mañana y corriendo, ¿no? Corriendo y caminando rápido para poder llegar. Así que no habían autobuses, no había toda esa facilidad que hoy existe. Pero como te digo, lo disfrutábamos, ¿no? Los niños a veces jugamos hasta con lo que sea, ¿no? Con una piedra inventada o subiéndonos a los árboles. No habían juguetes, ni carros, ni nada. Mira, muy bueno, fue creciendo esa niña, fue desarrollando y llega un periodo de que llegan a enseñarles ahí a las lomas lo que era corte y confección, ¿verdad? La esposa del presidente viene y pues inauguran ahí una escuela para enseñarle a las niñas y adultas, o sea, cómo hacer un emprendimiento de cómo hacer vestidos, cómo hacer pantalones, camisas. Y pues ahí están las fotos donde se demuestra eso. ¿Cómo fue esa experiencia en tu vida cuando tú comienzas ya a capacitarte como una costurera, ¿no? Le diríamos acá como una estilista, alguien que va a hacer confecciones, pero una persona que comienza en ese campo del emprendimiento? Pues mira, yo creo que empecé a emprender antes de eso, porque mientras que íbamos a la escuela, mi mamá pues nos mandaba a vender. Ese fue otro capítulo, ¿no? Capítulo de mi niñez, que mi mamá nos enseñó a trabajar desde pequeñitas. Íbamos a vender a los caseríos, casa por casa, pero vendíamos tamales, vendíamos fruta, vendíamos vegetales, vendíamos en los campos de fútbol. Entonces, desde ahí empecé a emprender desde pequeñita. Entonces, porque yo únicamente fui a la escuela
la que estaba cerca de nuestra casa, que para mí cerca era 1 hora, bueno, nomás enseñaban hasta el 4º grado. Después fui 2 años más, quinto y sexto, a una escuela que ya estaba al doble de tiempo de caminar, 2 horas. Entonces, por la lejanía ya no pude seguir yendo a la escuela. Entonces fue cuando llegó ese proyecto de la primera dama a nuestro caserío, que nosotros sentíamos que era una bendición porque era hacer algo diferente, crear un futuro para todas esas niñas, mujeres jóvenes que estábamos queriendo pues hacer algo diferente y no convertirnos únicamente en mamás o amas de casa. Entonces el emprendimiento de corte y confección para mí me abrió un panorama, como yo imaginaba que era un futuro mucho mejor que estar ayudando en el campo a mamá a sembrar o a cultivar lo que se cultivaba ahí en el caserío. Lograste desarrollar cierto liderazgo y también hay una anécdota muy bonita cuando fue la graduación, que están toda la comunidad, todas las chicas, y llega la esposa del presidente de El Salvador en aquel entonces. Entonces, no recuerdo el apellido de este presidente, pero tú me lo vas ahí a recordar. Y llega la esposa, llegan personas, me imagino que bien protegida, con sus guardaespaldas, con algunos otros ministros, y te toca dar tu primer discurso público. Cuéntame esa historia. Bueno, esa graduación fue, bueno, al caserío no llegó la señora Inés Durán de Duarte, que era el presidente Duarte en esa época. Entonces, ella tenía un representante que era un licenciado y otras personas que llegaban, pero ella nunca llegó a nuestro caserío personalmente. Pero sí fuimos un par de veces hasta San Salvador porque ella quería conocer a las personas a las cuales estaba apoyando. Y hicieron un grupito y nos llevaron allá. Fue la primera vez que yo fui a la capital de El Salvador, a San Salvador. Y el día de la graduación, después de 2 años de estar estudiando, fuimos a la graduación hasta San Salvador. Ese día para mí fue un día soñado que siempre lo tendré en mi mente, en mi corazón, porque me sentí una niña especial. O sea, todas las que estábamos ahí graduándonos, nos sentíamos súper especiales, nos sentíamos súper importantes, nos sentíamos súper útiles. Y pues que era como un orgullo, ¿no? Para nosotros poderle darle la mano personalmente a la primera dama de El Salvador era algo maravilloso. Entonces, ese día de la graduación, que lo tengo tan presente, yo no era buena para hablar al público. Yo era tímida, calladita, siempre era como ahí a un ladito, que no me pregunten, que no me hablen, que no me digan nada, porque no quería responder. Entonces, pero ese día fue prueba de fuego. A mí no me habían avisado que yo iba a dar un discurso de agradecimiento. Yo pensaba que lo iba a dar otra señora que estaba en el equipo, que estaba más grande de edad, estaba mayorcita de edad y pues tenía liderazgo en el equipo. Entonces eso asumí yo, que jamás pensé que iba a hablar. Pero en el momento que dijeron que pase una de las representantes del equipo que se están graduando del caserío Las Lomas. Y entonces yo volteo a ver a la señora que pensé que iba a pasar y ella me hace así con la cabeza. Híjole, eso quiere decir pase usted. Y yo dije, ¿yo? Y que me quedo así cuando me dice me doble vez y me dijo así. Eso quiere decir que vaya. Y yo no sé cómo caminé hacia el frente. Tenía tantos nervios, pero no me quedé paralizada. Avancé con ese temor, con ese miedo, quizá temblando, pero me fui, me paré enfrente y lo único que yo recuerdo que dije, gracias por la oportunidad, gracias por el apoyo y gracias por ayudarnos a soñar. Ya ni siquiera me recuerdo qué más dije, pero todos me aplaudieron y ya me fui a sentar, pero mi corazón me palpitaba increíblemente. Pero esa fue la primera vez que yo me paré enfrente de cámaras, había gente del gobierno ahí, habían camarógrafos sacando videos, gente importante y pues, pero yo digo, lo logré. Me paré, dije algo, o sea, no me quedé callada, ¿no? Sino que dije algo, dije gracias. Así que ese fue algo que me ha marcado y yo digo, si tuve el valor de pararme
y dar las gracias. Entonces, después de años, pues ya es un poco más fácil, por eso me atrevo en este momento de estar acá hablando de cuál ha sido mi testimonio, ¿no? ¿De dónde vengo? Vengo de un caserío, de la pobreza, vengo de una madre que quedó sola, que sacó adelante a sus hijos, que me enseñó a ser una guerrera. Así que me siento muy orgullosa de lo que hice y de lo que he logrado, gracias a Dios. Creo que nos sentimos muy orgullosos de ti. Y pues bueno, toda esta historia es muy bonita, es una miniserie, ¿verdad? Que hay de un poquito de todo. Y pues también hay momentos muy difíciles en tu niñez cuando tú estabas muy, muy pequeña. Y ese momento, cuando está la guerra en Salvador, en lo más duro, porque había muchísima guerra, enfrentamientos, que hasta el día de hoy uno puede ver algún programa y ver esos momentos donde fueron muy, muy difíciles para todo el pueblo de El Salvador, ¿no? Igual que en Guatemala. Y entonces donde habían dos bandos, o eras guerrillero o eras del ejército. Y si no estabas en un lado, te iba mal porque los del otro lado iban a hacer cosas malas, o sea, porque era una guerra que desgraciadamente dejó miles y miles y miles de muertos en El Salvador, no solamente en El Salvador, sino también en Guatemala. Entonces, si hay un momento muy difícil de tu vida, tú estabas muy pequeña, que sé yo, 12, 13 años, y en esos momentos donde se viven situaciones muy difíciles. Dos hermanas a la madrugada tocan la puerta, rompen puertas, hombres encapuchados, sacan a dos niñas y me imagino que tú estuviste, pero no quiero contar yo la historia porque yo he escuchado la historia y a mí me impacta, porque muchas personas, como yo digo, se ahogan en un vaso de agua, ¿verdad? Y a veces cuando escuchamos esas historias de personas que verdaderamente han pasado por cosas con mucha violencia, situaciones cargadas de violencia. Cuéntanos un poquito de historia, que es también parte de tu vida, parte de tu historia. Yo sé que es difícil contarlo, pero creo que siempre hay que compartir lo bueno o lo malo, porque eso nos hace ser mejores. En medio de todas nuestras imperfecciones, como seres humanos, contar esto como que yo siento que nos sensibiliza. Por favor, cuéntanos un poquito de esa historia, por favor. Sí, pues es algo, ¿no? que nos duele aún, aunque han pasado tantos años, el dolor sigue ahí, ¿no? El haber perdido dos hermanas en esa época, para mí yo era una niña, eso sucedió en el año 1981, que llegan a la casa a medianoche, no sabemos ni siquiera quién, ¿verdad? Porque llegaron personas enmascaradas y pues rompen la puerta a balas. Buscaban a un hermano que había estado en el ejército, pero al no encontrar a mi hermano, pues sacan a fuerzas a dos de mis hermanas. Yo recuerdo esa noche como una pesadilla. Después de que a gritos, a golpes, en esa casa no teníamos electricidad, ya no vivíamos en ese caserío de Las Lomas, sino que ya vivíamos en otro lado. Pero no teníamos luz eléctrica, estaba oscuro, entonces lo único que se podía ver era con los rayos de una tormenta que venía, que se alcanzaban a ver las personas, ¿no? O con las lámparas que ellos alumbraban buscando aparte de hacer el daño, también buscaban dinero. Entonces, pero esa noche se llevan a dos de mis hermanas. Una tenía 15 y la otra tenía 18. Esa noche fue una gran pesadilla, un dolor, era llanto, era miedo, era terror, era tristeza, esa noche fue una de las noches más largas de mi vida que yo recuerde. El llanto y la desesperación de una madre a la cual les habían arrebatado dos hijas. Imagínate el dolor, la tristeza, la impotencia que puedes sentir que te estén arrebatando a dos hijas. Es algo que no tiene nombre, ¿no? Y toda la noche mi mamá con la esperanza que ya amaneciera para salir a buscar a sus hijas que se habían llevado, sin saber cuál había sido su destino.
Amaneció y mi mamá me agarra de la mano y me dice, vamos a buscar a tus hermanas. Y fuimos de caserío en caserío a buscarlas, preguntándole a las personas si habían sabido de 2 muchachas que se habían llevado. Nadie nos dijo nada en todo el camino, no teníamos automóvil para nada, íbamos en carros los cuales viajaban a diferentes caseríos, pero nosotros no encontramos absolutamente nada de información hasta que regresábamos nuevamente a casa. Le dijeron a mi mamá que se había escuchado en las noticias que habían encontrado a 2 muchachas a la orilla de un puente, pero que las habían asesinado. En ese rato, en ese momento, mi mamá se deshacía de dolor, de tristeza, y buscó ayuda y alguien la llevó en un carro y la llevaron a reconocer los cuerpos. Y sí, realmente eran mis hermanas. Fue un día, una noche, un día, un recuerdo terrible, ¿no? Yo todavía a veces cierro los ojos y recuerdo ese día, ¿no? Ese día de llanto, de dolor, de tristeza, que fue algo que no se puede superar, mucho menos para una madre, ¿no? Pero bueno, así pasó el tiempo y pues la vida seguía y mi mamá tenía más hijos y pues adelante, ¿no? A seguir la vida por los que quedaban. Así que eso puedo compartir de que no fue fácil, la vida seguía y pues no queda más que pedirle a Dios, no quedaba más que pedirle a Dios que nos diera el consuelo para mi madre y el consuelo para la familia. Ya mis hermanitas pues descansaban y descansan en paz. Sí, momentos difíciles que cuando tú me lo cuentas me lleva a la imaginación. Desde que comienzan los rayos hasta que me imagino que ladran los perros y todo ese tipo de situación y la lluvia y pues momentos muy difíciles, ¿no? Pero no solamente ahí termina esa historia de violencia, ¿no? También tu papá fue asesinado. O sea, y ustedes se enteran que el papá fue asesinado. Te digo, es cuando uno dice, wow, ¿por qué me ahogo en un vaso de agua si hay historias que verdaderamente le desgarran a uno el corazón, ¿no? Perder 2 hermanas, después perder al papá asesinado, o sea, eso es palabras mayores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Otra pérdida 1 año después. Asesinan a mi papá. Ya no vivía con nosotros. Mi papá se separó con mi mamá. Igual, ¿no? Por violencia, mi papá se fue. Nos dejó únicamente con mi mamá. Entonces, cuando a mi mamá le avisaron que habían asesinado a mi papá, estaba a una distancia lejos. Yo no fui, a mí no me llevaron. A él lo asesinaron con arma blanca. Dicen que lo encontraron en el monte. No sabemos ni siquiera qué pasó, por qué razón, pero así fue. Fue algo también bien triste, bien doloroso, más para mis hermanos que estaban adolescentes, otros ya grandes, y pues fue bien difícil también, más para mi mamá, ¿no? Saber que habíamos perdido a mi papá, que aunque no nos apoyaba tanto económicamente, pero ahí estaba. Pero igual, ¿no? La vida siguió, pues teníamos 2 opciones, vernos a llorar o a morir o salir adelante. Como te digo, la vida sigue, pues ahí siguió mi mamá fuerte, firme, sacándonos adelante, enseñándonos a trabajar, a poder ser nosotros capaces de salir adelante a pesar de todo. Así que eso es lo que valoro a mi mamá. Valoro de mi mamá lo que nos enseñó a trabajar y a ser fuertes. Así que Bueno, eso es. y muy bien formada, porque sí, eso te ha hecho ser una persona muy fuerte y una persona que puede inspirar y que puede contar esto con el afán de decir, se pasan por situaciones que son situaciones especiales, muy difíciles, y enfrentarlas se requiere mucho enfoque en el amor a la vida, tanto de tu mami, el amor a los hijos, el amor a ustedes como hermanos, el apoyo. Y va pasando el tiempo, va creciendo, va convirtiéndose esa niña a una jovencita que a muy temprana edad decide venirse a los Estados Unidos, lógicamente en esas condiciones de violencia,
de temor, de persecución, porque seguían los problemas, no se terminaban ahí los problemas, sino siempre en esa extrema violencia de muertos que aparecen, muertos en carretera, que los famosos cuando llegan a ajustar a las personas y llegan ahí a hacer una gran cantidad de violencia, pues sale, o sea, tiene que salir uno, ¿verdad? Es la parte de los hispanos que nos toca que salir de nuestros países, que amamos nuestros países, pero no salimos por venir a pasear, sino es el tipo de hispano que siempre sale a luchar por su vida. El tipo de hispano que llega a los Estados Unidos y se convierte en parte del sueño americano, donde comenzamos en el trabajo que encontremos a dar lo mejor de nosotros. Y no solamente eso, sino ayudar a la gente que dejamos atrás. Porque cuando un hispano llega a los Estados Unidos, llega pensando en su familia, en la pobreza extrema que se vive en nuestros países. ¿Cómo ayudar a la familia? ¿Cómo ayudar a esa mamá? ¿Cómo ayudar a esos hermanos que se quedan? ¿Cómo marcar la gran diferencia? Pero bueno, llega esa bella niña a Estados Unidos, le dan la bienvenida. Cuando le dan la bienvenida a uno, le dicen bienvenido a Estados Unidos, pero hay que pagar acá las facturas, hay que pagar renta, luz, agua, nada gratis, no hay comida gratis para nadie, sino es un esfuerzo y una dedicación para salir adelante. Y esa niña con mucha necesidad y con muchos sueños y con mucha energía comienza a trabajar, tiene una hermana que le ayuda muchísimo, le enseña a manejar, le enseña a cómo tener ese mapa mental en la ciudad de Los Ángeles, que es una ciudad grandísima, salir de pueblos pequeños, porque aclaro, no habías estado en la capital del Salón más que 2 o 3 veces en toda tu niñez, y llegar a los Estados Unidos, y llegar a una ciudad tan grande con millones de habitantes, con freeways, con carreteras, pues ahí son momentos de retos, pero tuviste un ángel ahí que fue tu hermana que te encaminó, que te buscó los trabajos, te enseñó y te dijo esto se tiene que hacer para salir adelante. ¿Cuáles eran esos primeros trabajos? Adelante.